Muy amados hermanos, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tomarme pocos segundos para corregir una palabra que di hace algunos días atrás y entregar una exhortación a la iglesia del Señor en relación a una actividad política que hay este fin de semana, ¿no? Acá en Chile. Quiero hacer notar que los hermanos han tenido cuidado de mostrarme información. Por tanto, hablo con certeza. No existe ninguna obligación de participar en el proceso de votación de este día domingo. No hay obligación, porque no siendo obligatorio, entonces no hay multas. Yo dije en alguna sesión, días anteriores, que, la Iglesia del Señor debía participar de esto por causa de evitar la multa. Yo tenía, por razones que no tan claras hoy, tenía el entendimiento de que había obligatoriedad en participar y si no se cumplía, entonces había multas. Ese error que cometí, ruego lo quite de su corazón, de su mente. Corregimos esa información y decimos el voto es voluntario, pero es voluntario para todos los que son parte del sistema, es voluntario para todos los que tienen su ciudadanía aquí en la tierra. La iglesia del Señor tenemos nuestra ciudadanía en Cristo y con Cristo el Señor. Entonces no nos entrometemos en situaciones de otros estados, de otros gobiernos y menos cuestiones respecto de las cuales sabemos no resuelven nada, no arreglan ninguna situación que no está bien. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría que un hijo de Dios que vive con su fe y esperanza puesta en Cristo, por este fin de semana pusiera su esperanza en los hombres, en los grupos políticos, en las nuevas documentaciones que pueden o no hacerse? ¿Qué sentido tendría? Mayormente sabiendo que la Escritura proféticamente dice que hay maldición. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Pero bendito es todo hombre, toda mujer que pone su confianza en el Señor. Manifestemos nuestra confianza en el Señor siendo obedientes a esta exhortación. Permanezca en casa, esté con la familia, cante, honre, alabe al Señor, comparta una mesa preparada con cariño y viva en la paz del bendito Hijo de Dios, a quien damos toda gloria y toda honra. El día sábado habrá actividades como se acostumbra de los jóvenes y el día domingo, hermanos, por este medio, la iglesia del Señor se va a reunir claramente a las 7:30 de la tarde. Amén. Por este medio. Los lugares donde se han estado ya haciendo reuniones presenciales, no podrá abrirse el local por causa de esta cosa de la votación. Pero esta palabra seguirá todavía un tiempo, gracias al Señor. Esta palabra estará, por lo tanto la familia vuelve a reunirse en casa y juntos honramos al que vive para siempre. No olvide que el día domingo en la mañana se reúnen nuestros niños para que sean formados en la gracia del Señor. Bendición del Señor y seguimos juntos formando parte, trabajando en el reino de Dios y su justicia. Quiero invitarle a que abra conmigo las Escrituras, por favor, amados. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, amados hermanos. Bendito y alabado es el Señor. Amén al Señor. Damos gracias al Señor. Él nos ha dado tiempos hermosos, hermanos. Honramos al Señor. Hermanas nuestras, hermanos nuestros que han vivido algunas dificultades físicas, el Señor les ha sacado adelante. De los nuestros, ninguno ha vivido necesidades, El Señor ha cubierto.
El Señor se ha manifestado. Los hermanos han mostrado su amor al Señor y han abierto su corazón y su hogar para los hermanos y todo, entre todos aportando, ha sido posible bendecir a nuestros hermanos menores. Sea bendito el Señor. Hay mucho gozo en el alma, porque no obstante estos meses tan largos de pandemia, nuestro Dios y Padre no nos ha faltado. Bendito sea, bendito sea. Amén. Vengamos a esto, por favor, Gálatas capítulo 4, hermanos. Desde el versículo 22 al versículo 30. Desde el verso 22 al versículo 30. En el nombre del Señor dice así. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, o sea, conforme a la palabra. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, aleluya, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. Amén al Señor. Gracias, gracias al Señor. Damos gracias al Señor, hermanos, por compartir estos tiempos. Señor nos permite que todavía podamos contar con esta ocasión de estar juntos y honramos al Señor y nos disponemos en la mayor obediencia para estar en la voluntad del Señor. Esta palabra del Señor que fue entregada por el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, tiene un sentido que quiero invitarle a que lo trabajemos juntos, que tenga atención, porque claramente está dentro de lo que en las Escrituras conocemos como el reino de Dios y su justicia, no hay duda, no hay duda. ¿Qué hace el apóstol aquí? Antes de entrar al capítulo 5, en que va a marcar situaciones muy concretas, pero muy concretas. Brevemente, si usted me acompaña al comienzo del capítulo 5, allí va a decir, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, si el Señor te ha liberado, si el Señor te ha libertado, entonces debes permanecer en esa libertad en que Cristo te ha hecho libre. Cuidado, dice, con caer, con volver a la esclavitud. Sí, porque la Escritura va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que todo aquel que hace pecado es esclavo. Entonces Pablo dice, bueno, pero si el Señor nos ha libertado, entonces cuidado, pues. No puede volver a caer en la esclavitud. No puede caer en esclavitud. Amén. Muy bien.
Va a desarrollar el capítulo 5 y luego entonces va a marcar con una claridad que solo la provoca el Espíritu, cuando va a decir que el Espíritu y la carne tienen una fuerte lucha. El Espíritu y la carne tienen una fuerte lucha. Va a decir en el verso 22 que el fruto del Espíritu, el buen fruto de un buen árbol, eso está diciendo, es amor, gozo, paz. Verso 22, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley que resista. Aleluya, esas cosas prevalecen. Pero también va a decir en los versículos 19, 20 y 21 que son manifiestas las obras de la carne. Y las va a señalar una por una. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Antes de entrar a esto del capítulo 5 en nuestras Biblias, él dice, miren, debemos cuidarnos de imitar, porque ese es el punto, de imitar a los que antes ya vivieron alguna experiencia que desagradó al Señor. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, a partir del verso 22, lo que dice el apóstol, verso 22, es citar una figura bíblica que la iglesia, gracias al Señor, conoce. En algo podemos repasar brevemente, claro. Pero es una situación que la iglesia conoce en la experiencia de ese hombre de Dios llamado Abraham. Un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que hizo en gran medida la voluntad del Señor. Como sabemos, dice aquí, está escrito, verso 22, hermanos, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. 23, pero el de la esclava nació, el hijo de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa o por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que cuando Abraham vivía en casa, acompáñeme a Génesis 16, por favor. Cuando Abraham vivía en casa con su mujer, él tenía una promesa de Dios, él tenía una palabra de Dios. El Señor le había dicho, especialmente en el capítulo 15 de Génesis, cuando le reclamaba Abraham al Señor que un criado iba a terminar como dueño de toda su herencia, el Señor le dice en el capítulo 15, verso 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hijo tuyo. Había una palabra de Dios para Abraham. Sin embargo, pasaban los años. Abraham recibió palabra de Dios de dejar la tierra de Ur de los Caldeos cuando tenía cerca de los 75 años. Y los años iban pasando y claro, Abraham creía, Dios se comunicaba con él, Dios afirmaba cosas en él, Dios establece en algún minuto una señal del pacto que es la circuncisión y ahí estaba el Señor tratando. Sí, pero los años iban pasando y cada año que pasaba y todos los meses que iban pasando, entonces se creaba una tensionalidad en la casa y hay un minuto en que Sara, la esposa de Abraham, dice, bueno, la cosa a lo mejor pasa por mí, porque ella era una mujer muy anciana ya, muy anciana, pero además toda la vida había sido estéril. Entonces ella sentía como el peso, ¿no? Como la carga de la responsabilidad. ¿Y qué hace? Capítulo 16, por favor, capítulo 16. Dijo entonces, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, si me ha hecho estéril
En lo que viene no hay ninguna posibilidad. No hay nada que hacer. Aunque Dios, estoy intentando traducir la palabra de Sarai. Aunque Dios ha dicho que va a dar hijos, aunque Dios ha hablado de la descendencia, aunque Dios ha dicho que te va a bendecir. Sí, pero yo soy estéril, yo no puedo. No tengo nada que hacer en esto. Entonces quiero aportar un granito de arena, como dice la gente. Sarai dice, yo quiero aportar también lo mío. Versículo 2. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Interesante la información que da aquí, porque dice que ya llevaban 10 años viviendo en Canaán. O sea, hacían 10 años a lo menos que Dios había hablado con Abraham en Ur de los Caldeos, cuando dice, deja tu tierra, deja tu casa, la casa de tu padre, y ve una tierra que yo te voy a mostrar. 10 años. Entonces usted comprenderá que Dios, que le había ofrecido una alta descendencia, Dios que le había dicho que le iba a bendecir y la bendición era tener hijos, Dios que le había dicho que le iba a dar un hijo y que el esclavo no sería el que le dara sus riquezas. Iban pasando los años y entonces Sarai se siente obligada y usa una fórmula que se usaba allá en tierras paganas, en Ur de los Caldeos. Si una mujer era estéril, entonces una criada, bajo comisión de su señora, no lo hacía por su voluntad, bajo comisión de su señora, ella daba a luz sobre las piernas de su señora, de manera que simulaba como si la señora estuviera pariendo. Sarai usa la figura, una figura pagana, pero una figura que también sale del corazón de Sarai, que la comparte con Abraham, y Abraham seguramente razona y dice, bueno, claro, tiene razón, porque es verdad, el Señor me ha dicho, pero seamos sinceros, habrá dicho, digo yo, habrá dicho Abraham, seamos sinceros. A mí me quedan alguna fuerza, habrá dicho Abraham. Yo con un poquito de ayuda del Señor, yo creo que puedo. Pero la vieja no puede, pues mi vieja no puede, habrá dicho. Tiene ya sus años, pero además es estéril. Entonces, bueno, hubo allí un trabajo de la mente humana, del corazón, hermano, del corazón engañoso y perverso. Finalmente tomaron acuerdo ellos. Cuando la Escritura dice, allá en Gálatas, capítulo 4, verso 23, que el hijo de la esclava nació según la carne, es porque no hubo ninguna palabra de Dios, ni comisionando en esto, ni menos aceptando lo que Abraham y Sarai estaban decidiendo. Eso lo hicieron ellos por su cuenta. Entonces, en Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, mujer joven, llena de energía, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Hay algunos antecedentes, algunos hechos posteriores, que no es el punto hoy, por eso no leemos sino hasta ahí. Y volvemos a Gálatas capítulo 4, versículos 23. Dice que el hijo de la esclava nació según la carne, sin palabra de Dios, sin instrucción del Señor, sin comisión del Señor. Un acuerdo entre marido y mujer
en contra de lo que el Señor ya había declarado. En contra. Hubo un problema de fe, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero dirá el versículo 23 que el hijo de la libre nació por la promesa. ¿Qué duda hay? Nació, ¿no? De la gracia del Señor, nació de el cumplimiento de una palabra de gracia que el Señor había manifestado. De hecho, si usted me acompaña, todavía allí en Génesis, para que luego desocupemos esta porción de la Escritura. Génesis, capítulo 21, hermanos. Génesis, capítulo 21. Estamos en el texto allí que dice que el hijo de la esclava nació según la carne. Ya hemos visto cómo se gesta, pero dice, el de la libre nació por la promesa o por la palabra de Dios. Génesis 21. Desde el versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara como había, mire, ahí está, ¿eh? Nació de la promesa, nació de la palabra de Dios. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Muy bien. E hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, es cumplimiento de la palabra. Todo lo que ocurra es por la palabra de Dios. Verso 2, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Verso 5, por favor. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. O sea, estando con el Señor se puede. Hermanos, fortaleza del Señor. Si estamos en el Señor, podemos, por la gracia del Señor. Entonces dijo Sara, verso 6, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Versículo 8, por favor. Versículo 8. Les ruego máxima atención porque debemos esto relacionarlo con lo de Gálatas, capítulo 4. Verso 8. Y creció el niño, está hablando de Isaac. Creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Verso 10. Por tanto, Sara dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, sácalo de la casa. Eso está diciendo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Cómo no? Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, referido a este punto, a este hecho puntual. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. ¿Qué entendemos entonces? Que Abraham termina con dos mujeres. Una mayor, la mujer con la cual había contraído matrimonio. Una jovencita, menor, de procedencia egipcia, con la cual, a la cual tomó por mujer, en sugerencia de Sara, su mujer, a quien ella le dio un hijo primero,
prontamente que Abraham se llegó a ella, prontamente, bueno, tuvieron el hijo, el primer hijo, el único hijo de esa mujer. Y más adelante siguieron pasando los años. El chiquillo fue creciendo, ¿no? Ismael fue creciendo. Cuando nace Isaac, Ismael tenía aproximadamente unos 14 años. Entonces luego viene Isaac. Y lo que hoy nos importa puntualmente es este hecho, que dice que el grandote, perdón que lo diga de esta manera, pero Ismael, que tenía ya varios años, se calcula pasado los 17. El otro chiquito ya estaba siendo destetado, Abraham hace una gran fiesta, pero observa Sara que este chico grandote ya, imagínense, con 17, hermano, no son los 17, en aquel tiempo, no son los 17 de ahora, ¿eh? No nos equivoquemos. Ismael no andaba jugando con el computador, ni compitiendo con la pantalla, ahí con los monitos, con la cosa, ni andaba a los fines de semana yendo a la discoteca, no, cuidado, la vida era otra cosa, era distinta. Hoy día la mayoría de edad son a los 18 años. En aquellos tiempos era a los 30 años. Por lo tanto, tener 15, 18 años era ser un niño crecido, pero un niño todavía. Se comportaban como niños, actuaban como niños, jugaban como niños, pero también el más grande siempre aprovechaba si podía maltratar al más chico. Sara se dio cuenta de que el hijo de la criada, decía ella, trataba mal a su hijo, al hijo de la casa. Entonces, ¿qué hace Sara? Llama a Abraham y dice, oye, yo no voy a permitir que el hijo de la esclava herede junto con mi hijo. Por tanto, así le dice, echa de la casa a la esclava y a su hijo, porque no pueden heredar, no pueden estar juntos. Dice la Escritura, según leímos, que Abraham se complicó, fue una cosa grave, pero ¿cómo voy a hacer esto si es mi hijo y si el Señor le dio vida? Y no hay duda de eso. Si el Señor le dio la vida, el Señor estuvo presente ahí, pero ¿cómo voy a actuar así? Bueno, el Señor en su misericordia habla con Abraham y dice, ya, procede en esto conforme te he dicho, Sara, no tengas temor, porque hay una palabra, y ahí está el punto, hay una palabra que está declarada respecto de Isaac, y en Isaac le dice, te será llamada descendencia. Después le va a explicar y va a decir, al otro hijo tuyo también lo voy a bendecir. De hecho, a Ismael el Señor le dio 12 hijos y también formó 12 tribus en otro pueblo. Muy bien. El punto que hoy nos importa, ojalá pudiésemos alcanzar a llegar a donde estaba el proyecto. El punto es que se crean aquí, hermanos, dos figuras. Dice aquí que hay una alegoría. Se crean dos figuras. Y dice que Agar es figura del primer pacto, del monte de Sinaí, donde fue entregada la ley a Moisés. Agar es esa figura. En cambio, dice que Sara es figura, la libre la llama, es figura del nuevo pacto de Dios. Es figura de un pacto de libertad. Allí en el Sinaí dice, el pacto que se establece es un pacto de esclavitud. Porque como sabemos, y está dicho aquí mismo, en Gálatas en el capítulo 3, está dicho, versículo 11 y 12. Gálatas 3, 11 y 12 dice, y que por la ley, la palabra entregada en el monte Sinaí, y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Claro, o sea, ninguno a través de la ley es libre. Eso está diciendo. Porque dice, el justo por la fe vivirá. Verso 12, y la ley no es de fe, porque se dice, el que hiciere estas cosas vivirá por él. Entonces, como nadie pudo cumplir la ley, entonces todos los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición y por lo tanto esclavos, seguían esclavos del pecado, sin justificación delante de Dios. Agar entonces, la figura del monte Sinaí.
En cambio, dice el hijo de la libre o la figura de Sara, la mujer libre, la esposa de Abraham. Dice, ella representa a la Jerusalén de arriba. Agar representaba el monte Sinaí y la Jerusalén física. La Jerusalén que era el centro allí del pueblo de Israel, que como vivieron siempre bajo la ley, siempre generaba hijos para esclavitud. En cambio, dice, la otra representa a la Jerusalén de arriba y agrega una cosa preciosa, la cual es madre de todos nosotros. Dice, y cita, hermanos, cita esta palabra de Isaías, regocíjate, estéril, tú que das a luz. Por favor, acompáñeme. Isaías 54, hermanos. Isaías 54. Porque es un poco más de lo que aquí está citado. Mire por favor Isaías 54. Dice, regocíjate, oh estéril, usando la figura de Sara, ¿no? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Mire el 2, ensancha el sitio de tu tienda, que sea palabra profética para la casa de Dios, amados hermanos. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque, por favor, hermano, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Por favor, mire el 4, no temas. Aleluya, decimos amén al Señor. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque, bendito es el Señor, tu marido es el Hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¡Aleluya! Es una palabra para los que son parte, los que son hijos, dice en Gálatas 4:26, para los que somos hijos de la Jerusalén de arriba. Esa palabra de bendición, con promesa, con libertad, con restauración. Y hermoso lo que dice cuando dice que no seremos avergonzados. Y su pueblo y su casa nunca será afrentada. El Señor mostrará su mano. El Señor mostrará su protección. El Señor mostrará su gloria sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre los hijos tenidos con la amada. Aleluya. Los hijos que hemos ganado por la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Mire el 28, la aplicación que por el Espíritu hace el apóstol. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Hijos de la palabra. Así somos por la gracia de Dios. Lo que nos ha dado vida es la palabra del Señor. Lo que ha cambiado nuestra vida es la acción del Espíritu Santo, pero por la palabra del Señor. Somos hijos, igual que Isaac, hijo de la promesa, hijo de la palabra. Igualmente nosotros somos hijos de la misma palabra de Dios. Ahora, hay un pequeño problema, claro. Mire el verso 29. Pero como entonces dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
¿Qué está diciendo? Lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 2. Porque nuestra lucha, dice. Usted recuerda. Dice que hay una pelea, hay una lucha constante. Cuando escribe a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 7, él va a decir, no lo estoy pasando bien, dice Pablo, porque hay una lucha terrible dentro de mí. La carne y el espíritu están luchando. Tanto que yo siento, dice, que soy como ese hombre que tiene pegado a él el cuerpo de un muerto. Ese suplicio a que los romanos sometían a los condenados a muerte, ¿no? No, yo me siento pegado, dice, porque no puedo separarme de este cuerpo de carne, este cuerpo pecaminoso. ¿Quién me librará, decía Pablo, de este cuerpo de muerte? Él sentía que la lucha estaba ahí todos los días. Aquí dice lo que hemos leído, que nosotros como hijos de la promesa, como hijos de la palabra de Dios, estamos constantemente siendo afectados. El hijo de la esclava está siempre contra nosotros. Está siempre diciéndonos cosas y haciendo cosas que afectan nuestra santidad, nuestra relación, afectan nuestra paz con Dios. La lucha está, hermanos, y es bueno entenderlo así. ¿Cuál es el camino que el Señor, por su palabra, nos enseña? Presten atención, dirá ahora el Señor. Se lo dijo a Abraham, allá en Génesis. Le dice sobre este tema, atiende todo lo que te diga Sara. ¿Y qué había dicho Sara? Echa a la criada y a su siervo. Echa a la esclava y a su hijo. Échalo, sácalos de la casa, porque no pueden heredar con mi hijo. Así dice Sara. ¿Cuál es la acción del Espíritu ahora? Bueno, hermano, hermana, oigamos cómo el Espíritu habla también a través de Sara para nosotros. Por eso que en el versículo número 30 va a decir, bueno, ¿qué dice la Escritura? Eso. Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Échalo fuera. Que no habite la misma casa. Porque dice, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El punto es, echa fuera a la esclava. Pero ¿por qué si los dos chiquillos son hijos de Abraham? Sí, dice, pero uno es el hijo de la carne. El otro es el hijo de la palabra de Dios. Y el hijo de la carne no puede compartir la misma habitación del hijo de la palabra del Señor. Debe marcarse la diferencia. Entonces, ¿cuál es el gran llamado de este día a la iglesia del Señor? Amados hermanos, necesitamos oír la voz del Espíritu Santo diciendo, echa fuera a la esclava y a su hijo. Ese que fue nacido de la carne, Dios nos dijo que debía venir. Es un acuerdo entre hombres. Abraham y Sarai tomaron el acuerdo de que que Abraham tomara por mujer a Agar, y de allí surge ese hijo de la carne, donde no hubo presencia, no hubo palabra de Dios sobre Abraham. Entonces el hijo de la carne es el que hay que echarlo fuera. Todo aquello entonces en nuestras vidas, amados hermanos, que proviene de la carne, todo aquello que es fruto de la carne, todo aquello que es manifestación de la carne. O sea, como dice la Escritura en el Evangelio, en el escrito del apóstol Juan, en las cartas, todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne,
con los deseos de los ojos, con la vanagloria del mundo, todo eso que es producto de la carne, que es consecuencia de una vida sin Cristo el Señor, todo aquello deberá echarse fuera, toda obra de la carne, hermanos. ¿Y qué debe hacer entonces ahora la iglesia del Señor? Oír la voz del Espíritu Santo hablándonos. Terminemos allí. Hebreos capítulo 3, versículo 7. La iglesia atiende la voz del Espíritu del Señor. ¿Qué dice? Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, hermanos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire la consecuencia de no oír la voz del Señor, de no ser obediente, de no hacer lo que el Señor mandaba, hermanos. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. No hay firmeza, no hay estabilidad, no hay compromiso serio. Y no han conocido mis caminos, no han conocido al Hijo, porque el Hijo es el camino al Padre. No han conocido mis caminos. Verso 11, por tanto, juré en mi ira, dijo el Señor, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12, la exhortación, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros, ahí está, corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Estamos en tiempos no fáciles, amados. Creemos que todo lo que pasa en el mundo, como esta pandemia que ha ocurrido, que todavía los hombres no pueden, ¿cómo van a poder ellos? No pueden controlar. En algunos lugares se administra mejor que en otros y allá se mueren más y acá se mueren un poco menos, pero la muerte está manifestándose. Los días no son fáciles. Pero el Señor dijo, cuando veáis que todas estas cosas ocurren, erguíos. Amén. Y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces no es tiempo de escuchar otras voces. No es tiempo de escuchar otras palabras. Este es el tiempo de escuchar la voz del Señor que dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no podrán ocupar la misma casa, no podrán heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y nosotros somos hijos de la libre. Amén. Somos hijos de la palabra del Señor. Demos gracias al Señor. Cada uno, el que pueda, tome compromiso de vivir en la obediencia, como habla el Espíritu, o vivir en la obediencia al Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, clamamos, aleluya, para que su Espíritu Santo siga trabajando en la vida de nuestros hermanos. Clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, que la vida de su Hijo, Señor, se manifieste en su casa, en su pueblo, que el Espíritu Santo siga produciendo claridad en el alma, Señor, y a partir de este día, haya un compromiso firme, absoluto, de que el hijo de la esclava no podrá participar de la casa, de la herencia y de la bendición del hijo de la libre, cuyos hijos somos nosotros, Padre. Bendiga su pueblo, bendiga su casa, bendiga su iglesia, ruego, Padre. Y ponga obediencia en los corazones, obediencia a su palabra y obediencia a toda instrucción que los amados hermanos hoy han recibido. Bendiga su iglesia, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús.